Suelta ese odio que no te pertenece. Una mirada desde la modificación de la biología y el despertar biológico del ser humano. Vivimos en un tiempo donde las diferencias sociales, políticas, económicas y... Suelta ese odio que no te pertenece. Una mirada desde la modificación de la biología y el despertar biológico del ser humano. Vivimos en un tiempo donde las diferencias sociales, políticas, económicas y culturales pueden generar profundas divisiones entre las personas. En estos contextos como los que vivimos ahora, es fácil que emociones intensas circulen de una persona a otra, de una familia a otra y de una comunidad a otra. Desde la psicología sabemos que las emociones pueden propagarse socialmente a través de procesos como el contagio emocional y que el estrés colectivo puede influir en la forma en que interpretamos la realidad. Desde la modificación de la biología podríamos expresar esta idea con una frase poderosa. Suelta ese odio que no te pertenece. No significa negar las propias experiencias ni las diferencias legítimas. Significa preguntarnos si las emociones que hoy gobiernan nuestras decisiones nacieron verdaderamente de nuestra experiencia consciente o si, en parte, se han ido reforzando por el ambiente en el que vivimos. ¿Qué significa que un odio no te pertenece? No significa que una persona no pueda sentir indignación, tristeza o rabia frente a situaciones reales. Significa reconocer que en ocasiones una emoción puede amplificarse por la exposición continua a determinados mensajes, conflictos o dinámicas sociales. Desde pequeños aprendemos observando. Aprendemos cómo hablar, cómo reaccionar, cómo confiar, cómo desconfiar y cómo resolver conflictos. También podemos aprender maneras de interpretar al otro. El despertar biológico comienza cuando dejamos de reaccionar únicamente por costumbre y comenzamos a preguntarnos. ¿Esta respuesta nace de una reflexión consciente o de un patrón que he repetido durante años? La biología de la división. El cerebro humano evolucionó para identificar posibles amenazas. Cuando percibe peligro, puede priorizar respuestas rápidas de protección. En estados prolongados de estrés, muchas personas encuentran más difícil escuchar perspectivas distintas, considerar matices o cambiar de opinión. Esto no significa que pierdan su capacidad de razonar, sino que el contexto emocional puede influir en cómo procesan la información. El despertar biológico comienza con una pregunta. No es quién tiene la razón. La pregunta es, ¿desde qué estado interno estoy construyendo mis decisiones? Cuando vivimos dominados por el miedo permanente, la ira constante o la desesperanza, nuestras respuestas suelen ser diferentes a las que tendríamos desde un estado de mayor calma y regulación. ¿Cómo recuperar la libertad biológica? La libertad no consiste únicamente en poder expresar nuestras ideas. También consiste en desarrollar la capacidad de elegir cómo responder. Una persona biológicamente despierta puede tener convicciones firmes y al mismo tiempo escuchar, dialogar, reflexionar, corregir cuando encuentra nueva información y construir sin deshumanizar a quien piensa distinto. El odio consume primero a quien lo sostiene. Las emociones intensas forman parte de la experiencia humana y cumplen funciones importantes. Sin embargo, cuando el resentimiento o la hostilidad se mantienen durante largos periodos, pueden contribuir al estrés crónico y afectar el bienestar. Por eso, desde la modificación de la biología, el objetivo no es reprimir las emociones, es aprender a regularlas,
para que no gobiernen nuestra vida. Soltar no significa olvidar. Muchas personas creen que soltar implica negar lo ocurrido. No es así. Soltar significa dejar de permitir que el pasado decida continuamente el presente. Podemos recordar, podemos aprender, podemos buscar justicia por vías legítimas, pero también podemos elegir no quedar atrapados permanentemente en el resentimiento. El verdadero despertar biológico. Desde la modificación de la biología, despertar no significa pensar igual que los demás. Significa recuperar la capacidad de decidir conscientemente cómo queremos vivir y relacionarlos. Una sociedad comienza a fortalecerse cuando las diferencias dejan de ser una barrera para el respeto. No es necesario renunciar a las propias ideas para reconocer la humanidad del otro. Entonces, la frase "suelta ese odio que no te pertenece" es una invitación a mirar hacia el interior antes de reaccionar hacia el exterior. Es preguntarnos, ¿esta emoción me ayuda a construir o solo me mantiene atrapado? ¿Estoy respondiendo desde mis valores o desde una reacción automática? ¿Cómo quiero contribuir al entorno en el que viven mis hijos, mi familia y mi comunidad? Desde nuestro spa de transformación biológica Aprende a modificar tu biología, el mayor acto de libertad no consiste en controlar a los demás. Consiste en recuperar el dominio sobre nuestras propias respuestas. Porque cuando una persona deja de ser gobernada por el miedo, el resentimiento o la reacción automática, comienza a expresar una biología más regulada, una mente más consciente y una vida orientada hacia la construcción. Recuerda, la paz no comienza cuando todos piensan igual. Comienza cuando cada persona recupera la capacidad de responder desde la conciencia en lugar de hacerlo únicamente desde el impulso. Ese es el verdadero despertar biológico del ser humano. Les saluda Eduardo Rivas, bioneuromodificador, desde el spa de transformación biológica Aprende a modificar tu biología.